Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, con nuestra programación, a partir del segmento de noticias, informándose de lo que acontece en nuestro país y el mundo entero. Vamos en esta hora y media, desde luego, como siempre, a colocar sobre nuestra plataforma de opinión periodística temas de mucha importancia para el país. Antes de poder presentar nuestro tema y a nuestros invitados, quiero también aprovechar este espacio para expresar nuestras más sinceras muestras de condolencia para nuestra panelista y amiga Tania Pastor, quien el día de ayer, pues desde luego conoció de la noticia de la muerte de su padre, también nuestro buen amigo el doctor Omar Pastor. Así es que vaya para ella y toda su familia nuestras más sinceras muestras de condolencia en este momento bastante difícil que está pasando. También aprovecho externar a nombre de Megavisión y del mío propio a nuestro pésame a la licenciada Carolina Recinos por la muerte de su querida madre Marta Eli de Recinos. Así es que también vaya para ella nuestro pesar y nuestro acompañamiento en este momento en el cual pues resulta muy difícil para toda su familia. Así es que una vez quiero también aprovechar, invitar a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales a participar y a formular sus comentarios o preguntas importantes para poder enriquecer las temáticas que este día vamos a tener. A propósito, vamos a alejarnos un poco de la política para agregar un elemento importante en el análisis de actores fundamentales en el nivel de la formulación de conciencia social, y vamos a tener esta mañana desde luego un tema que tiene que ver con la presentación del libro Fundemás, 20 años construyendo cultura empresarial resiliente y sostenible. Esto en el marco de sus 20 años, en las cuales vamos a conocer precisamente detalles de todo el trabajo que realiza el sector empresarial, y quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana precisamente a don Tomás Regalado Papini, presidente de Fundemás. Gracias por acompañarnos, don Tomás, bienvenido. Buenos días, Ernesto, es un gran gusto acompañarlos, es la primera vez que estoy en Megavisión, esperemos que no sea la última, y estamos aquí pues felices de poder compartir la trayectoria de Fundemás con todos los compatriotas salvadoreños. Así es, en efecto, será de mucha importancia conocer el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de estos años. También nos acompaña la licenciada Aide de Trigueros, directora ejecutiva de Fundemás, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días, muy agradecida por esta invitación. Realmente vamos a presentar la iniciativa de una alianza de empresas que promueven la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Muchas gracias por invitarnos. Así es. Quisiera de alguna manera, don Tomás, conocer qué ha sido de estos 20 años de la fundación y sobre todo también cuáles son aquellos aspectos que la han caracterizado y que la ha llevado precisamente a impulsar programas tan importantes como el que vamos a tener este día, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial nace en El Salvador, no es que nace, pero se formaliza el concepto de la responsabilidad o de empresas social, ambiental y económicamente responsables hace 20 años, con el liderazgo de Bobby Murray, y la idea de ser una empresa responsable en todo aspecto es ser una empresa o una organización sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, de ser una empresa sostenible, es una empresa que quiere durar en el tiempo, una empresa que tiene éxito a pesar de crisis como la que estamos pasando ahorita, y a pesar de crisis como tormentas, como el COVID, pero para ser sostenible, y digamos que la primera regla de ser sostenible es ser rentable. El fin de una empresa es ser rentable, pero para ser rentable una empresa tiene que entender su entorno social y su entorno ambiental.
Y si yo quiero durar en el tiempo, si quiero sobrevivir en el tiempo, tengo que entender mis impactos positivos y negativos económicos, ambientales y sociales. Y eso es lo que es ser una empresa responsable, que quiere ser sostenible, que quiere durar en el tiempo. Y eso fue la visión original de Fundemás, crear esa visión, fortalecer esa visión de ser responsable y sostenible en el tiempo. Y durante 20 años estamos trabajando e impulsando este concepto. Sin duda alguna, don Tomás, el COVID, la pandemia del COVID-19 ha venido a cambiar patrones importantes en la vida general en el país, en la vida humana, no digamos en la vida económica, etcétera. Esta pandemia ha venido a potencializar o a afectar ese rostro humano que tiene la empresa como tal. Sí, definitivamente. El COVID para todos ha sido un gran cachetón, un despertar, una cachetada, perdón, porque nos hace reflexionar cuáles son las prioridades para cada uno de nosotros como individuos y como organizaciones. Y hablando de empresas, digamos, ese despertar es entender ante una crisis cuáles son nuestras prioridades. Y lo que hemos visto en la mayoría de las empresas del sabor es que la prioridad es los colaboradores, las personas que trabajan en nuestras empresas, porque los colaboradores son los que generan el trabajo para generar esa rentabilidad que buscan las empresas. Entonces, esas empresas ante el COVID y durante todo este tiempo que han sido responsables, que han buscado la sostenibilidad de su organización en el tiempo, han sido esas que han dicho: yo me centro en mis personas, yo me centro en los colaboradores, yo aseguro, intento garantizar el trabajo de los colaboradores. Ahora, la realidad ha sido de que no ha sido necesariamente posible guardar todos los trabajos, pero esas empresas hicieron todos los intentos posibles para mantener los puestos laborales de sus colaboradores. Y eso es, digamos, porque históricamente, digamos, una empresa, su primera opción hubiera sido para guardar, para ser sostenible en el tiempo, para guardar mi rentabilidad, lo primero que hago es despedir a gente. Y esa no es la visión que nosotros en Fundemás promovemos. Nuestra visión es trabajemos y cuidemos de nuestra gente porque ellos cuidan de nosotros. Ahora, en el tiempo, si se tuvieron que hacer despedidas es porque no hubo otra opción, pero las empresas hicieron el esfuerzo para mantener a la gente empleada. Entonces, esas empresas que visualizan que para poder ser exitosos en el tiempo, tienen que entender que la prioridad, en este caso, ante el COVID, la prioridad fue el ser humano, fueron los colaboradores, fueron también las personas en nuestras comunidades y cómo nosotros como empresas apoyaron a las comunidades. Puede ser con víveres, puede ser con información sobre el COVID, sobre el cuidado ante el COVID, y esas empresas tomaron ese liderazgo para asegurar no solo la sostenibilidad de su empresa, pero también la sostenibilidad de su entorno y sus comunidades. Doña Aide, 20 años de experiencia, hoy con este tema de la pandemia, sin duda alguna, puesta a prueba, ¿no? En Fundemás. Así es, efectivamente, porque los primeros que tuvimos que ser resilientes éramos nosotros, ¿verdad? Promovemos mucho el tema de sostenibilidad y efectivamente las empresas que están en la alianza de Fundemás, que son alrededor de 200 organizaciones, más rápidamente pudieron como acomodarse a esta nueva situación. De ahí viene la importancia de hablar de temas de sostenibilidad, ¿verdad? Porque nada menos en estos días en la conferencia de Davos se está hablando de la importancia de inversiones sostenibles y cómo el consumidor está promoviendo esos temas de sostenibilidad. Entonces ya no es la sostenibilidad o la responsabilidad social empresarial una moda, ¿verdad? Sino que realmente si las empresas y las organizaciones quieren mantenerse en un mercado, tienen que promover los temas de sostenibilidad, y ahí es donde, como bien decía Tomás, es alinear las estrategias de una empresa en temas sociales, ambientales y económicos, ¿verdad? Porque si no lo hace,
la posibilidad de su impacto a largo plazo se ve reducida. Entonces, aquellas empresas que tenían sus planes de desarrollo, aquellas empresas que tenían sus comités de sostenibilidad, más rápidamente pudieron adaptarse y empezar a operar, ¿verdad? Por eso es que siempre hacemos una invitación a las empresas de cualquier tamaño, ¿sí?, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos que la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad solo es de las empresas grandes, y realmente es una buena posibilidad de una empresa pequeña de anclarse en una cadena de valor de una empresa grande, ¿verdad? Porque, o sea, es un mito pretender creer que solo una empresa grande puede llevar a cabo este tipo de cultura, ¿no? Así es, totalmente, porque cada vez más los clientes están pidiendo que no solo la empresa tenga prácticas de responsabilidad social empresarial, sino que toda su cadena de valor. Y muchas veces la cadena de valor de una empresa está conformada por varias pequeñas y medianas empresas, y ellas ven alejadas una estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? Y ya muchas veces clientes extranjeros piden no solamente que la empresa muestre las estrategias que tienen de sostenibilidad, sino que cómo está toda su cadena de valor, ¿verdad? Entonces, desde ahí es importante que las empresas, por ejemplo, pequeñas y medianas, incorporen dentro de sus estrategias temas ambientales y temas sociales, ¿verdad? Porque siempre se mira que todos los colaboradores estén cubiertos por la ley, que no tengan trabajo infantil, que haya igual de oportunidades de mujeres y hombres, en los temas ambientales, que tengan una buena disposición de desechos sólidos, que no afecten el medio ambiente, y todo eso lo piden para que una pequeña empresa se incorpore a una cadena de valor de una gran empresa. Entonces, porque muchas veces, como les decía, el cliente, hoy con la pandemia, muchos están incorporando en las evaluaciones que hacen los compradores, ¿verdad? Sobre todo para exportar a Estados Unidos, a Europa, ya están pidiendo dentro de los formularios de evaluación de esos compradores cómo está la cadena de valor y cómo han enfrentado la empresa y su cadena estos temas de pandemia. A ver, ¿cuál es la frontera entre lo que es la responsabilidad social empresarial de hoy en día, tomada ya como una cultura, como se interpreta, a lo que antes entendíamos como la filantropía, por ejemplo? Bueno, la verdad que este es un término que ha ido avanzando, y El Salvador a nivel mundial, y El Salvador ha avanzado en ese mismo ritmo, ¿verdad? Cada vez más hay empresas. No decimos que la filantropía sea mala, ojalá todas las empresas puedan tener filantropía, responsabilidad social, inversión social, pero muchas veces no es posible. Entonces, lo que nosotros, el avance que ha ido habiendo en el mundo y en el caso de aquí de El Salvador, es tener una visión más estratégica de las inversiones que hacen las empresas, ya sea en los temas sociales y en los temas ambientales, ¿verdad? Muchas empresas creen que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es donar, ¿verdad? Es donar a una comunidad, y muchas veces es donar sin que esté alineado a la estrategia de negocios de la empresa, pero no, ¿verdad? La idea es acompañar a una empresa para que defina sus estrategias de responsabilidad social empresarial, que se alineen a su modelo de negocio y que tenga impacto con sus partes interesadas. En este caso, sus partes interesadas son la comunidad, los colaboradores, la cadena de valor, los distribuidores, los proveedores. Entonces, y eso al final hay un retorno en la competitividad de la empresa. Entonces, por eso es que se habla de sostenibilidad
y no solamente hablar de un entorno económico salvaje, ¿verdad? Que yo logro un crecimiento de la rentabilidad a costa me olvido de nosotros, don Tomás. Sino que es tener un pensamiento tridimensional. Qué ¿verdad? bueno. Definitivamente, qué bueno teniendo mucho más claridad sobre las conceptualidades que en algún momento divagan precisamente esa figura tan importante. ¿Por qué es una necesidad más estratégica que una alternativa altruista, don Tomás? La responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Sí? Es estratégico el concepto por la misma sobrevivencia de la empresa, de todas las organizaciones en realidad del mundo al final, y es un reflejo de la naturaleza humana. Aquí lo que estamos poniendo en relieve en Fundemás es que ser responsable, ser responsable es algo natural del ser humano, que comienza desde la responsabilidad social o ambiental individual. Entonces a nosotros de niños nos enseñan a ser honestos, ser transparentes, decir la verdad, y eso es lo mismo y lo pasamos al concepto organizacional. Y es estratégico porque a la medida que uno es transparente, que es directo con su entorno, sea su entorno con quien uno trabaja, con la comunidad, con el gobierno, con organizaciones con quien uno se trata día a día, cuando uno es transparente, cuando uno rinde cuentas, hay una relación humana que se logra conectar. En vez de una desconexión, digamos, la empresa privada se dedica a esto, el gobierno se dedica a esto, organizaciones de la sociedad civil se dedican a esto. Vemos que hay puntos de encuentro entre todos los actores y por eso se vuelve estratégico, porque se vuelve una visión común del mundo, digamos, se puede ver como un ecosistema humano. Cuando pensamos en un ecosistema natural, pues pensamos en la naturaleza, y un ecosistema natural se autorregula. Es decir, hay una tormenta, hay una crisis en un ecosistema natural y se autorregula. Los insectos, los animales, los árboles se autorregulan, pero en el caso nuestro, y por eso es que es tan estratégico, vivimos en un ecosistema humano donde nos relacionamos con otros seres humanos. Y a la medida que podemos entender que para poder fortalecer y mantener saludable ese ecosistema humano tenemos que relacionarnos bien, tenemos que entendernos, que tenemos que saber escuchar y ser escuchados. Y a la medida que lo podemos hacer de una forma noble, de una forma de diálogo, de una forma responsable, se logra esa unidad, se logra trabajar en equipo, y por eso se vuelve estratégico, porque si solo velamos por temas propios y no conectamos con otros, siempre vamos a estar impulsando ideas y conceptos egoístas, pero si encontramos esa armonía en un ecosistema humano, logramos avanzar una agenda común de país, por ejemplo, y eso es parte que estamos trabajando en Fundemás, cómo entre todos los actores de la sociedad podemos impulsar una agenda país de dignidad humana, equidad de oportunidades. Entonces por eso se vuelve estratégico, para una empresa, porque ya se vuelve parte de la conversación cotidiana de la empresa, pero también de ese ecosistema en el cual todos vivimos. Ahora, ¿qué condiciones se requieren para poder desarrollar, y me imagino que ustedes a lo largo de estos 20 años de existencia han logrado capitalizar esas experiencias de las cuales yo le hacía la pregunta a la licenciada Trigueros? Es decir, ¿tenemos realmente condiciones en el país favorables para poder seguir creciendo con esta cultura de la responsabilidad social? Sí, definitivamente. Y la primordial condición es actitudinal, es un compromiso individual. Como mencioné, comienza con la responsabilidad individual, de decir yo busco ser sostenible en el tiempo como una organización. Y aquí podemos hablar de bufetes de abogados, de empresas, de organizaciones, de ONGs, de universidades. Quiero ser sostenible en el tiempo. Pero yo tengo que tener esa actitud. Para ser sostenible, ¿qué tengo que hacer? Para ser sostenible o ser rentable, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero es la ética, es comprometerse con la ética personal, que luego se vuelve una ética colectiva. Entonces, cuando yo meto ese concepto en mi quehacer,
empresarial ya se vuelve algo natural, pero lo tiene que practicar y tiene que haber un compromiso de toda la empresa, y por eso es apelar a la responsabilidad individual de cada persona que trabaja en una empresa para que luego se haga colectivo, se haga algo de la empresa. Pero como mencioné, es algo actitudinal. Entonces, en todo país, en nuestro país, sí se puede lograr, es solo comprometerse con la ética, y de eso se desenvuelve todo el concepto de sostenibilidad. Y por esa razón entiendo que está envolviéndose sobre la base de crearla como una cultura, ¿no? La cultura es propia de, si lo queremos ver desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Que es ahí donde nace la parte actitudinal, como usted bien lo decía. Hay quienes piensan que en algún momento los sistemas económicos mundiales desde luego vinieron a acrecentar brechas entre desigualdades, pero cuando hablamos precisamente de un actor importante como es la empresa privada per se, generadora de oportunidades, de empleo, de crecimiento económico, vemos que realmente entra en consonancia a revertir todo esto, para no convertirse en un solo disfraz que vendría de alguna manera a tapar esas brechas que han existido, licenciada Trigueros. Mire, yo tal vez me gustaría enfatizar que el tema de sostenibilidad, sobre todo porque la responsabilidad social empresarial es un medio para alcanzar la sostenibilidad, pero la sostenibilidad ya no es una opción, ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos, y por eso agradecemos estos espacios, porque ya no es una opción. O sea, las empresas que no entren a una estrategia de sostenibilidad difícilmente se van a poder vincular a otros mercados, ¿verdad? Porque cada vez más, cuando hay un comprador, está pidiendo que usted le garantice que su personal está cubierto laboralmente, que no tiene trabajo infantil, que tiene oportunidades de mujeres y hombres, que tiene la parte ética bien estructurada en toda su cadena de valor. Entonces ya como les decía, no solo viene y revisa los procesos de la empresa, sino que de toda la cadena. Entonces, aquella empresa, ya sea de cualquier tamaño, que quiera mantenerse y crecer, tiene que implementar estrategias de sostenibilidad. Y yo les voy a tal vez comentar que cuando uno habla de sostenibilidad, no es que hay método, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta hablar de esto porque hace años, claro, como todo va evolucionando, uno decía, bueno, yo hago esto, yo regalo mochilas, o yo regalo a esta escuela, o me tomo una foto, hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero es una práctica de asistencialismo que mucho practican los gobiernos per se, ¿no? Sí, pero cuando hablamos de sostenibilidad hay métodos que, justo como decía Tomás, y ya hay herramientas a nivel mundial, ¿verdad?, que a una empresa le puede ayudar a identificar cómo está su gobernanza, cómo está su ética, cómo está su cadena de proveedores, cómo están sus derechos humanos, que es un tema que no lo hablamos mucho, pero que un comprador internacional lo evalúa bastante bien. O sea, lo evalúa, un portafolio más ampliado de acciones. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, cómo está el tema de medio ambiente. Entonces, hay un métodos ya como para identificar o como para arrancar, ¿verdad? Sí. Porque si una empresa, el tema de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad no solamente es del sector privado, ¿verdad? También se incorporan ahí las organizaciones no y el mismo gobierno entra y el en mismo gobierno, exacto, consonancia con su política pública social. Porque el gobierno igual es una organización, actor, ¿no? ¿Verdad? Es una institución. Entonces, en todas estas organizaciones se requiere arrancar, como bien decía Tomás, por los temas de gobernanza, los temas de ética, transparencia, rendición de cuentas,
reglas claras y transparentes. Eso es como, claro, Fundemás trabaja más con organizaciones no gubernamentales y con sector privado, pero esos son los requisitos que nosotros les indicamos a las empresas, ¿verdad? Y por los que ellos están trabajando. Entonces, porque por ahí arranca el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Todo lo que nosotros llamamos el tema de gobernanza y ética, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo empezamos? ¿Cómo se empieza esto? Sí, porque bajo esa mirada sí, que usted me plantea, ¿cuáles son las acciones primarias sí, que como empresario, como dueño de un negocio, como persona, yo puedo llegar a ser? Empieza por la cabeza de la organización, ¿verdad? O sea, la junta directiva, el gerente, el presidente, debe de estar claro que esa es una ruta de sostenibilidad que va a tomar la empresa. Y a partir de allí es que ya ¿por qué? Porque el corazón del tema de sostenibilidad es la gobernanza, ¿verdad? Entonces, y la gobernanza, en este caso nuestro, hablamos mucho de gobiernos corporativos, ¿verdad? Que son los que definen sus políticas y estrategias. Y a partir de allí uno ya puede empezar a evaluar cómo están mis prácticas laborales, cómo están los derechos humanos, cómo estoy en relación al medio ambiente. Y hay criterios, ¿verdad?, que pueden ayudar a la empresa para evaluarse. La ¿verdad? responsabilidad social empresarial, don Tomás, puede cambiar patrones de desigualdad y otros aspectos que podemos encontrar en ese mundo Sí, de necesidades. Definitivamente. Porque a la medida que nosotros, la visión histórica o tradicional de ver que cada organización tiene su lugar, digamos, los empresarios hacen esto, el gobierno hace esto y las organizaciones de sociedad civil hacen esto, y cada uno en su cancha, pero al final lo que la sostenibilidad y la responsabilidad propone es que todos todos participamos en la misma cancha. Dentro de esa cancha hay desafíos como la desigualdad. Y a la medida que nosotros entendemos que esos son retos de desigualdad, de oportunidad, retos ambientales, son temas que tenemos en común y que todos podemos resolver conjuntamente, a la medida que uno genera ese diálogo, esa corresponsabilidad, y por eso en Fundemás impulsamos trabajar conjuntamente e integrar equipo con gobierno local, gobierno central, ONGs, con cooperación internacional en temas de común interés de país. Entonces, por ejemplo, si vemos que hay un tema en una comunidad que un río está contaminado, y quizás antes uno diría, ese es un tema de gobierno local, pero de ese río dependemos las empresas. También, porque si no hay agua, esa empresa, por ejemplo, no va a poder trabajar. Entonces ya entendemos que estos temas, estos desafíos son de todos. Entonces, si todos ponemos nuestras energías a resolverlo, sea de río, sea de desigualdad, todos ponemos de nuestra parte, se puede resolver estos temas sociales y ambientales de forma más holística que si lo hiciéramos independientemente o pensamos que es tema de otro. Al final son temas de todos porque son temas de nuestro país. Claro, nos involucra todo. Voy a hacer ya la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poco del lanzamiento de este libro. ¿Qué refleja este libro, no? De 20 años en el marco de la fundación, de la existencia de la fundación, y de ¿qué expresiones son las que pueden tomarse como modelo para ser replicables precisamente por otros actores que a lo mejor hoy en día no se practican o no practican la responsabilidad social empresarial? Así es que nos vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 8 de la noche su programa Pulso Ciudadano, donde estamos midiendo también el paso a paso, el quehacer político electoral del país. Julio Valdivieso, a las 8 de la noche, Pulso Ciudadano, en Canal 19, estará conversando con los candidatos Ricardo Godoy, del Partido Arena, candidato a diputado por Aguachapán,
y Cristian Guevara, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas por San Salvador. Así es que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso por Canal 19. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador produce Rico Brown. Así es que desde ya, gracias nuevamente a quienes están en sintonía de nuestro programa. Hay unas preguntas que están formulando nuestros televidentes y una de ellas es, voy a aprovechar antes de entrar en detalle, de conversar sobre, en particular, de este libro que refleja precisamente la acción de muchas empresas que practican la responsabilidad social empresarial. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios, precisamente dos actores importantes en el quehacer de la actividad que ha venido desarrollando Fundemás a lo largo de estos 20 años. Su presidente, don Tomás Regalado Papine, y la licenciada Aide de Trigueros, directora ejecutiva de Fundemás. A ver, una pregunta acá. ¿Cómo desarrollar en un tiempo de crisis económica como la que se vive hoy en día el tema de la responsabilidad social empresarial? Un consejo importante lo podría dar don Tomás, dice, como empresario, dice. A ver, yo creo que es directamente la pregunta que hace. En momentos de crisis, las crisis revelan quiénes somos como individuos y como organizaciones. Entonces, cuando uno tiene esa visión, esa actitud, esa cultura de ser responsable, de buscar la sostenibilidad, yo creo que al tener esa cultura, porque al final lo que mencionamos es una cultura, es algo que permea las decisiones de cada persona, uno sabe cuáles son sus prioridades. Entonces, si tu prioridad es solo generar dinero, entonces tú vas a hacer todo lo posible para proteger ese dinero a costa de empleados, a costa del medio ambiente, a costa de la salud, si hablamos de la pandemia, de no velar por la salud de nuestros empleados, por ejemplo. Pero si uno tiene esas prioridades bien estructuradas, ya es parte de tu cultura, tú vas a velar por proteger trabajos, por asegurar que tu gente y tu comunidad tenga la información para por lo menos ponerse mascarillas, comunicar con la comunidad, ese tema colectivo de salud, en este caso la pandemia. Entonces al final el consejo es, cuando tú tienes esa actitud, vas a actuar naturalmente en función de esa cultura. Ese es el mejor consejo que puedo dar sin meterme en detalles, pero sí, al final es totalmente actitudinal, que se vuelve parte de una cultura del quehacer de una organización. Pero podemos hablar de una buena expectativa de lo que puede venir después de esta pandemia en términos económicos para países como el nuestro, don Tomás. Bueno, para países como nuestros, a la medida que somos y podemos comprobar que somos responsables y buscamos la sostenibilidad, y si hablamos ya en relación internacional, especialmente para esas empresas que exportan producto, los compradores internacionales, como mencionó Aide, exigen igualdad de género en las empresas, exigen que no exista trabajo infantil, existe una cultura de responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, si estamos comprometidos con estos principios para salir de la pandemia, eso es lo que nos va a permitir salir, porque las empresas compradoras van a buscar a esas empresas locales que se comprometen con estos temas que son de interés realmente internacional. El tema medioambiental es un tema internacional y no solo le toca a los gobiernos, por ejemplo, tratar el tema de medio ambiente o de cambio climático, sino a todos nos toca. Desde mi casa estamos haciendo temas en función del medio ambiente y no se diga para las empresas. Y las empresas que muestran ese compromiso logran tener éxito. Esta figura del medio ambiente la escucho frecuentemente en este análisis de tema de responsabilidad social. Es porque obviamente estamos inmersos en ese mundo, licenciada Triguero, ¿eh? Bueno, como le decía, es que se incorporan tres cosas, vea. Las estrategias económicas de una empresa, que es lo tradicional,
sus productos, mercado, lo que más conocemos de su cadena de valor. Están los temas sociales, que es público interno, derechos humanos, comunidad, y en los temas ambientales está la ecoeficiencia ambiental, cambio climático, gestión de riesgos ambientales, todos estos desastres que justamente tuvimos el año pasado, como el Amanda y otros temporales. Todo eso está cubierto en estrategias de continuidad del negocio, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que preguntaba el amigo, yo le recomendaría 3 cosas que son las que hicieron las empresas que hoy están como resurgiendo. Uno es crear un comité de riesgo. 2 es mapearon sus partes interesadas, o sea, no es lo mismo las partes interesadas o stakeholders le decimos nosotros, pero al final son las partes más importantes, las instituciones o personas más importantes dentro de la empresa, porque hoy me voy a relacionar diferente. Y lo tercero, un análisis de impactos positivos y negativos de la pandemia. Esas 3 cosas realmente le van a ayudar a las empresas a mapear, ¿verdad? A ver cómo ha quedado con la pandemia y qué oportunidades hay, ¿verdad? Entonces, esa es como una sugerencia, o sea, puede encontrar material en Fundemás, es totalmente gratis, solamente lo baja y ahí pueden encontrar un paso a paso de cómo establecer una estrategia de continuidad del negocio en el marco de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ese es como una invitación, ¿verdad? A ver, don Tomás, cuéntenos un poco. Para este miércoles se tiene previsto el lanzamiento de este libro que se titula 20 años construyendo cultura empresarial resiliente y sostenible. ¿Sí? 2 términos interesantes, ¿no? Resiliente y sostenible. Sí, 20 años de Fundemás, realmente los cumplimos el año pasado, pero por la pandemia no pudimos celebrarlo adecuadamente. Obviamente ahorita tampoco estamos en esas condiciones, ¿no? Pero sí estamos reflejando esos 20 años, esa trayectoria a través del libro. Y 2 palabras importantes. Bueno, sostenible ya lo definimos, es como es querer durar en el tiempo como organización, y para poder durar uno tiene que balancear las aspiraciones económicas de una empresa con tus impactos positivos y negativos, sociales y ambientales, y minimizar esos impactos sociales y ambientales si uno quiere ser sostenible. La palabra resiliente es similar. La resiliencia, si la analizamos, cuando dicen él es muy resiliente, tiene aguante, también es muy similar a la anteponerse a la adversidad, sí. Anteponerse a la adversidad, y eso ha sido, ante esta crisis, la pandemia, las tormentas del año pasado, esas personas y organizaciones resilientes son esas que son responsables, que entienden que su mundo es más allá de su organización, su mundo es un mundo mucho más amplio. Y eso ha sido lo que hemos querido a lo largo de 20 años querer reflejar a través del trabajo de Fundemás. Específicamente trabajamos con empresas, pero el concepto de sostenibilidad, el concepto de responsabilidad aplica, como mencionó, a todos los actores de nuestra sociedad. Y son 20 años, no cuesta arriba, porque es un concepto muy natural en la idea de la responsabilidad social. Pero sí es constantemente innovando, va innovando el concepto de RSE, de cómo se incorpora a las empresas, de cómo se vive en el día a día, que es un mundo sumamente fascinante e interesante para nosotros porque sigue evolucionando, pero también, reiterando lo que mencionó Aide, es inevitable, es una progresión lógica en cómo nosotros como humanidad vamos progresando, y a la medida que podemos hacerlo, ser responsable y ser sostenible, pues logramos cohesionar a nuestras sociedades. Entiendo que la presentación del libro va a ser en línea, hoy precisamente en el marco del cumplimiento de aspectos que tienen que ver con el protocolo por la pandemia, licenciada Triguer. Sí, va a estar en línea y también va a estar subido en nuestra página web. Es interesante porque
justamente da ese paso de evolución, ¿verdad? Cuando como de la filantropía se pasó a una inversión más estratégica, luego ya mecanismos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, herramientas para que apoye a las empresas a implementar acciones, hasta lo que hoy se está trabajando mucho, que son ya en impactos colectivos, ¿verdad? Y un poco lo decía Tomás, ya no estamos solos, ya no solamente es una empresa con su comunidad, sino que ya es un conjunto de empresas donde interviene gobierno local, gobierno central. Entonces hoy se está hablando mucho de buscar impactos colectivos, o sea, lograr escalar esos proyectos, porque las necesidades del país son bastante grandes, ¿verdad? Y tenemos muchas empresas que inciden en temas sociales como educación, salud, vivienda, y en temas ambientales. Entonces, el gran desafío que hoy se nos presenta es cómo sumamos esfuerzos para escalar estrategias y tener un impacto más grande en la sociedad, ¿verdad? Ya no solamente ver la empresa, el modelo de negocio de la empresa, los stakeholders de la empresa, sino que ver el conjunto de las empresas, cómo impacta en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es un desafío que estamos trabajando, ¿verdad? Y es cómo sumamos esfuerzos, generamos alianzas para poder escalar todas esas estrategias que nos generen a mejorar condiciones de vida de los salvadoreños. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para los próximos años, teniendo a la base lo que hoy en día sufre el mundo, esta pandemia, por ejemplo, licenciada Trigueros? Bueno, una de las cosas que hay que planificar y hacer estrategia es en el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista que estamos en un entorno complicado, ¿verdad? La parte política siempre afecta los negocios, entonces allí siempre hay un requerimiento de reglas claras y transparentes de cómo se debe de actuar y acompañar y fortalecer el crecimiento de las empresas, porque al final son las empresas las mayores creadoras de empleo, ¿verdad? Y de un empleo sostenible. Entonces allí las empresas sí requieren un entorno que les dé esa seguridad para invertir y todo lo vinculado a lo que es simplificación de trámites, o sea, mejorar ese entorno de negocio. Y lo otro son los temas de educación, que es un tema también muy retador, y sobre todo ahora con la pandemia y con la poca tecnología que utilizan nuestras escuelas. Hay que tener mucho cuidado porque seguramente la brecha va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, allí hay un gran desafío porque la educación está muy alineada a los nuevos empleos, al tema de desarrollo, ¿verdad? Hoy la tecnología, quien no invierta en tecnología probablemente esté fuera de los negocios. Entonces, habría que ver esa parte, cómo estamos preparando a los jóvenes, ¿verdad?, para enfrentar ese mundo laboral, ¿verdad? Al final estudiamos y nos preparamos para insertarnos y ser seres productivos. Entonces, ese es un gran desafío también que hay que, por eso es que yo decía que mucho de las estrategias que estamos tomando es de sumar esfuerzos para crear esos impactos colectivos y que nos lleven a generar mayores impactos en el desarrollo económico. Don Tomás, ya para finalizar, ¿alguna experiencia en particular que lo haya impactado a usted de lo que se ha hecho, del trabajo que desde luego representa plasmarlo en este libro que vamos a conocer el día de mañana? Una experiencia personal, diría,
Para mí, la experiencia más importante en mi trayectoria en el mundo de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad es al inicio. Yo pensaba, hace 20 años cuando empecé en esto, empecé en un comité se llamaba un comité de responsabilidad social estratégica. Y el comité lo que hacíamos era revisar todas las cartas que llegaban a la empresa que pedían donaciones. Entonces nosotros pensábamos que estábamos siendo súper responsables y era estratégica porque priorizábamos las peticiones de las organizaciones, por ejemplo de iglesias o organizaciones comunitarias, las organizábamos por prioridad. Entonces si quedaba cerca de la empresa sí dábamos, si quedaba lejos no dábamos. Entonces para mí fue un gran despertar entender que la responsabilidad social empresarial es mucho más que la filantropía, que donaciones. Y lo que dijimos en ese comité es, pucha, que estamos organizando las donaciones, pero ¿cómo estamos internamente? ¿Cómo estamos pagando? ¿Estamos pagando salario mínimo? ¿Qué relación tenemos con la comunidad? Y en cuanto al medio ambiente, ¿cómo estamos con el medio ambiente? Y cuando empezamos a analizar internamente lo que estaba pasando en nuestra empresa, dijimos, puchica, nosotros haciendo show, donando plata y internamente andamos mal. Ese fue para mí el gran despertar. ¿Y algo en resumen como hay que enseñarle a pescar y no dar el pescado, ¿no? Exacto, pero también hay que pensar en casa. Siendo responsable no es haciendo show hacia afuera, es empezando internamente con tu gente, con tu entorno, con el medio ambiente que te rodea. Y ese fue para mí el gran despertar y para mí la gran lección. Y todo este tiempo impulsando y apoyando a empresas a entender esa gran diferencia. Confieso que ha sido una experiencia bonita conocer más de la cultura de la responsabilidad social empresarial. Hoy en el marco desde luego, de esta celebración un poco atrasada debido a los problemas que hemos tenido del COVID. De los 20 años que he tenido Fundemás, quiero felicitarlos y desearles muchos éxitos y decirles que también nosotros como Grupo Megavisión asumimos esa responsabilidad. Estamos también dentro del libro plasmadas precisamente con acciones que tienen que ver con todo aquello que provoque la estimulación de una nueva cultura basada en la educación, basada en campañas altruistas y sobre todo en la parte preventiva hoy en día cuando estamos obviamente viviendo situaciones de violencia. Y por qué no decirlo, el factor del medio ambiente como tal, ustedes lo mencionaban. Así es que nos sentimos muy orgullosos también de ser parte de este libro, en la cual pues estamos como Grupo Megavisión participando. Así es que muchísimas gracias, don Tomás, me da muchísimo gusto conocerlo personalmente y contento de tenerlo por primera vez acá en el programa. Muchas gracias, fue un gran gusto, Ernesto. Gracias también, licenciada Trigueros, también me da muchísimo gusto verla de nuevo después que en el pasado la veía también al frente de un cargo público en CONAMIPE, como presidente de CONAMIPE, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte del programa. Vamos a conocer las proyecciones de inversión que tiene también un municipio muy inmerso en San Salvador, a la ciudad capital, como es el caso de Nuevo Cuscatlán. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. 7:24 minutos. Gracias por estar con nosotros. Interesante la temática anterior, que desde luego nos estimula y nos provoca a colocar también énfasis en nuestras vidas para poder desarrollar de manera actitudinal una responsabilidad social que creo que tiene que ver no solo con el aspecto, como bien lo describían nuestros invitados, con la filantropía, con aspectos de donación, sino más bien con el hecho de crear un entorno favorable para poder mantenernos en el tiempo, ¿verdad? Sustentables y resilientes.
Bueno, vamos a hacer un giro también, pero siempre colocando sobre la base las proyecciones de desarrollo local que forman parte de ese actor necesario dentro de una política pública de beneficio para la ciudadanía, conociendo las proyecciones que tiene el alcalde de Nuevo Cucatlán y candidato a la reelección para este municipio por parte del partido Nuevas Ideas. Le doy la más cordial bienvenida a José Manuel Dueñas. Gracias por acompañarnos, José Manuel, bienvenido. Gracias, bienvenidos a ustedes también. Es un gusto estar con ustedes y a todos los televidentes que nos ven. José Manuel, Nuevo Cuscatlán es un municipio muy cercano a la ciudad capital, obviamente con un polo de inversión y desarrollo que creo que es importante primero tenerlo a la base como, digamos, parámetro para describir las grandes necesidades que con características similares pueden tener otros municipios, ¿cierto? Es cierto, es bueno. Correcto. Bueno, mira, Nuevo Cucatlán tiene una peculiaridad. Hace exactamente unos 9 años que se llegó al municipio con nuestro presidente como candidato a alcalde del municipio. Pues él tuvo a bien crear todo un proyecto de desarrollo en el municipio, una visión pues a corto y mediano plazo. Existían muchas necesidades en aquel entonces cuando llegamos al municipio, necesidades sociales, pues teníamos un problema de agua, no se tenía agua en el municipio, la gente tenía agua pues 45 minutos una vez a la semana y eso es con lo que ellos sobrevivían. Luego pues no había una conectividad, nadie sabía dónde quedaba Nuevo Cucatlán, todo el mundo confundía Nuevo Cucatlán con Antiguo Cucatlán, nadie tenía una percepción de la existencia de Nuevo Cucatlán. Entonces era una población pues bastante olvidada y ahí en medio del espacio, pero no con miras de ningún crecimiento. Y fue pues entonces que nuestro presidente actual, pues Nayib Bukele, cuando pues yo como alcalde, con la visión de él, pues creó un proyecto para poder desarrollar el municipio, ya que el municipio por su naturaleza es un municipio que ofrece pues muchas virtudes, sobre todo en el tema de urbanismo, y es un desarrollo que ha ido creciendo día con día pues en esa tendencia, ¿verdad? Y no había que olvidar, por supuesto, la parte social, que si bien es cierto, vamos a llevar un desarrollo económico a un lugar, pero tenemos que pensar en la parte social, en la parte ambiental, y es así como empezamos a crecer en el tema y a desarrollarnos, ¿verdad? Por ahí fue como empezamos la historia. Ahora, ¿qué características deben de existir para un municipio, tomando como referencia que no todos los municipios tienen los ingresos pertinentes? Y aquí tenemos en el caso del FODES, que se ha convertido hoy en día, pues desde luego, en una situación de choque entre los funcionarios municipales y el Ejecutivo. Pues mira, Ernesto, bien, este tema es un poco delicado, pero yo siempre he dicho que nosotros no nos podemos dedicar a pedir y a esperar que nos estén ayudando o que nos venga una ayuda para poder hacer algo. O sea, si uno va a buscar la elección de alcalde y lo nombran alcalde, uno no puede llegar a una situación de municipio a llorar o a esperar a que le den. Uno tiene que buscar, como decimos en buen salvadoreño, hay que rebuscarnos, ¿verdad? Te voy a decir, yo soy parte de las alcaldías que tampoco tiene FODES, pero yo no he parado como municipio el desarrollo, ni hemos puesto pues, ay, ¿qué vamos a hacer? Y parar y estar lamentándonos. Creo que la gente no nos elige o no elige a los alcaldes o a sus autoridades para escuchar lamentos. Eso es número uno. Número dos, tenemos que entender también que con el FODES, si bien es cierto no se ha otorgado el FODES, pero todas las responsabilidades financieras que las alcaldías tienen están siendo cubiertas. Entonces no han dejado de pagarse todas esas responsabilidades. Es una buena parte, que estoy seguro que la mayoría de alcaldías tienen una carga financiera fuerte y esa carga está al día, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es reinventarse, pues, y buscar alternativas, sobre todo pues con este gobierno que está abierto a todo ese tipo de aporte y de ayuda. Si tú haces un buen planteamiento en una cuestión social, en un proyecto, pues creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, jamás estaría en contra de poder apoyar a un alcalde en esa situación. Ok, tú eres concejal actualmente, ¿no? De la administración del Consejo Municipal que presidía la actual, ahora ministra de Vivienda, ¿no? Michelle Sol. Es correcto, soy concejal, pero al mismo tiempo desde febrero fui como alcalde en funciones. Alcalde en funciones y ahora exacto, la reelección. Exacto, hoy voy como candidato, ya pues formal como Nuevas Ideas, pero sí tengo ya desde febrero, como te digo, de estar como alcalde en funciones. Me tocó esperar de la pandemia hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido lidiar precisamente con el tema de la pandemia? Basado en una experiencia que sin duda alguna nos marca un antes y un después en el tema de la administración de municipios, sobre todo cuando se trata de ver casos
que se han disparado hoy en día? Bueno, desde un principio fue complicado, para nadie fue fácil, ¿verdad? Esto no era algo conocido, no era nada que uno tuviera una escuela o un manual de cómo actuar. Todos actuábamos pues bajo una línea que vino de gobierno, luego si estaba correcto o no estaba correcto, pero ya creo que entra más que todo el criterio. Pues eso es como cuando uno va a una situación y se pone en riesgo, uno tiene un criterio y actúa en ese momento, siguiendo líneas básicas. Fue difícil porque primero lidiar con la necesidad de las personas, buscar ayuda, buscar pues gestiones que nos permitieran pues soportar pues todas esas necesidades que en ese momento existían. Y la primordial obviamente el alimento, pues toda la gente estaba sin poder ir a trabajar, sin poder pues ir a conseguir el sustento diario, y empezar a hacer pues gestiones para conseguir víveres, el reparto de víveres, el reparto de todo lo que es el kit de protección y protocolo, pues mascarillas, alcohol gel y todos estos líquidos pues que permiten guardar ese tema de protocolo en cuanto a al tema del COVID, ¿verdad? Ya son 10 años de experiencia en la administración municipal, ¿no? Así es, sí, tenemos desde que llegamos a Nuevo Cucatlán, que empezamos a hacer historia con el presidente de la República, estamos ya pues ahí. Y todas las inversiones proyectadas que se hicieron en ese entonces, ¿cuál es el estatus de ellas? Fíjate que ayer estuve en un programa y me preguntaban exactamente lo mismo, y les decía que por la gracia de Dios es un proyecto ambicioso que nació pues con el presidente hace 9 años, que se llamaba la inversión de los $1.000 millones. ¿Sí? Estamos con un 50% a pesar de los pesares, porque tuvimos dos etapas complicadas, y esa etapa le tocó vivir a una parte pues a Michelle y otra pues a tu servidor, en el tema pues que 2 gobiernos del frente que nos bloquearon todo el desarrollo. Obviamente la intención pues era que pues el presidente no brillara políticamente en todos sus logros obtenidos en el municipio. Y a pesar de todo pues seguimos adelante y como te dije hace un momento, la palabra famosa salvadoreña, nos rebuscamos y empezamos a darle vuelta a las cosas y hemos logrado pues solidificar ese 50% que te estoy comentando. Ahora pues hemos abierto más las puertas y ya la inversión pues yo creo que a razón de 1 año, 2 años vamos a haberla superado. ¿Cuáles son los elementos claves y que pueden de alguna manera ser prioridad en una agenda municipal para hacer clic con la inversión? Porque eso es lo que necesita todo gobierno, todo municipio, atraer inversión para multiplicar lo que podría ser beneficio para la población, ya sea ingresos para la misma alcaldía, como también traducir esto en empleo. Hablemos de esto cuando regresemos, son las 7:32. Vámonos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. En la segunda parte del programa conversamos precisamente con José Manuel Dueñas. Él es candidato de Nuevas Ideas a la alcaldía de Nuevo Cucatlán. Actualmente es concejal y también alcalde en funciones, tras la salida precisamente de quien ahora es la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Es un empresario, administrador de empresa y que desde luego tiene puesta su mirada en este nuevo proceso electoral que vivimos y que busca de alguna manera colocarlo como alcalde oficialmente de Nuevas Ideas en Nuevo Cucatlán. Hay características muy importantes que a partir de una política municipal puede llevar a hacer esa ancla para que empresarios vean precisamente la importancia de invertir en un municipio. ¿Cuál es el examen o la radiografía que se tiene particularmente, decía al principio José Manuel, de Nuevo Cucatlán, tomando como referencia que es un municipio muy inmerso o cercano o muy integrado a la ciudad capital, por decirlo así? Bueno, definitivamente ese es un fenómeno interesante que da como una atracción primaria, digámoslo, a todos los inversionistas. La cercanía, la inmediatez con el Gran San Salvador. Estamos pegados a Antiguo Cucatlán, pegados a Santa Tecla. O sea, eso nos permite ofrecerle a la gente y los inversores pues esa intención de llegar a poner sus ojos en nosotros. Más bien, cuáles son los factores que debemos de desarrollar para que esto siga siendo atractivo, ¿verdad? Creo que el primordial es una seguridad jurídica, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación de permitología que es bastante expedita,
Hay muchos lugares donde los permisos para desarrollos tardan años y años y años, y el inversionista obviamente solo ve su dinero pues y lo ve pasar y lo ve pasar y pasar, pero no se desarrolla. En nuestro municipio nosotros sí somos expeditos en ese tema. Luego somos muy responsables con el tema de medio ambiente, ¿verdad? Si bien es cierto, pues el desarrollo no puede ser freno de medio ambiente, ni medio ambiente el freno del desarrollo, tiene que ir muy de la mano. Y algo importantísimo es el tema de seguridad. Por la gracia de Dios somos un municipio bastante seguro, estamos trabajando de la mano, de la manera articulada con el ministro pues, de Seguridad, y es una forma pues interesante, y vamos caminando de todo ese tema de la seguridad que es tan importante ahora en día, pues sobre todo para un empresario y un inversionista. Que es todo esto que estoy comentando es algo importante, no solo porque la inversión, que venga inversión, porque suena un poquito duro, pero no es así. Es que venga inversión, y eso se traduce en inversión social también, porque nosotros como municipio a todos los inversionistas o desarrolladores de proyectos les ponemos una obligatoriedad social. Hay una compensación social por cada proyecto que tú desarrollas en el municipio, y eso se traduce en bienestar para las comunidades. Obviamente mayor ingresos también de parte de los inversionistas nos permite a nosotros desarrollar mayores proyectos, ¿verdad? ¿Cómo voy a mezclar dos cosas en esta, digamos, línea de consulta o preguntas, José Manuel? ¿Cómo está, cuál es el estatus también de proyección política electoral en esta campaña? Porque tomando un poco de referencia algunos datos del último escrutinio electoral que tuvo este municipio en el 2018, vimos que fue bien reñida precisamente digamos, el triunfo que se tuvo con relación a otros partidos, con el caso muy en particular de Arena, ¿cierto? Sí, es cierto. Te decía hace un momento que en ese momento que Michelle era candidata, teníamos el efecto de la situación que habíamos vivido por bloqueos gubernamentales. Dos nefastos bloqueos que hicieron que nuestro proyecto caminara lento y en muchas cosas pues no caminara. Obviamente con una doble intención, hacer que el municipio no brillara por las acciones que se habían tomado o planes de trabajo que se habían generado con nuestro presidente Nayib Bukele, opacar pues ese buen trabajo que se hizo en el municipio para acusarlo de que sus planes y sus proyectos no eran adecuados o buenos. Pues cuando pues sabíamos todos lo que vivíamos en el municipio, que eran lo mejor que hubiera pasado pues para el desarrollo y el crecimiento del municipio. ¿Qué te puedo decir ahora? Las cosas son diferentes. Creo que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Y la verdad siempre reluce. Ahí vimos a nuestro presidente en el municipio, dejó un legado, el legado se sostiene, estamos ahora trabajando de la mano con el gobierno de una manera articulada para poder hacer todo ese desarrollo que se vio frenado, junto con Michelle. De hecho tenemos unos proyectos habitacionales para gente pues, del municipio, y con muchas entidades gubernamentales también otros proyectos. Y obviamente la proyección hacia el futuro es eso, trabajar de una manera articulada para poder hacer y ganar el tiempo que se perdió en los dos gobiernos anteriores. Eso nos permite decirte que esa diferencia que tuvimos en ese momento por ese desgaste político que nos hicieron pues de una manera pues no legal, digamos, no lícita, ni moralmente hablando buena, eso no lo tenemos ahora, sino que más bien ahora tenemos un panorama bastante positivo, bastante pues optimista desde el punto de vista del número. 16 votos fueron la diferencia. No, fueron 260 y pico de votos, 268 votos. 268 votos. Por ahí, ajá. Ok. Cuando hablamos del escenario electoral, estamos hablando de varios competidores que también existen. ¿Cómo se ve tu candidatura en este municipio? Yo creo que tenemos un trabajo realizado y a pesar de la pandemia, tomé el alcalde de funciones en febrero, inmediatamente pues empecé a caminar por las comunidades, y al mes de estar pues en trabajo territorial empezó la pandemia. Eso nos bloqueó el trabajo de cara a las comunidades. No hacía el trabajo municipal obviamente, pero sí nos frenó. Y fue hasta agosto que empezamos ya un trabajo de territorio, pero en este lapso
sí hubo trabajo, tal vez no tan territorial y de comunicación y de cercanía del alcalde hacia las comunidades por efecto del COVID, pero sí trabajamos de lleno en el llevar pues y cubrir lo poco que se pudo hacer, aunque sea pues poco, pero digo poco, pero fue mucho, ¿verdad? De llevarle víveres a las familias, de llevarle pues todo este tema de seguridad, protocolo en tema COVID, ¿verdad? O sea, se trabajó a pesar de la pandemia y luego pues ya arrancamos en agosto, que ya se permitió, que ya se abrió un poquito más el escenario, arrancamos ya nosotros trabajando de mano a las comunidades, con proyectos en las comunidades, en indagar qué son las necesidades primarias que tienen y ver cuáles son pues los problemas que tiene cada una de las comunidades en el municipio. Tú hablabas hace unos minutos de que uno de los, digamos, componentes importantes y que de alguna manera ha representado no solo para, creo, este municipio, la preocupación de muchos sectores, que es la parte medioambiental. Y decías tú, que me parece que es uno de los mejores, digamos, planteamientos que se recogen en el tema medioambiental, cuando se dice de que debe de ir el desarrollo acompañado precisamente de una política ambiental. ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos que presentas como campaña, en esta campaña, y que de alguna manera pueden estimular esa preferencia de sus habitantes para poder darte el voto en las próximas elecciones, José Manuel? Bueno, fíjate que estamos claros de las necesidades que tienen las comunidades y las personas en el municipio, y una de las necesidades, así como cuando llegamos con Najib, la necesidad primaria era el agua. Ahora entendemos que la necesidad primaria es el tema de las casas. La gente necesita casas, o sea... El tema del agua se resolvió, perdona. Gracias a Dios, sí. ¿Se ha resuelto en qué medida? Porque ese es un problema que no solo lo tiene este municipio, lo tienen... Totalmente. Yo creo que es un denominador común. Sí, no me vas a dejar mentir en ello, ¿no? Sí, es un efecto de país, pero como Nuevo Cuatrán sí logramos resolver, tenemos agua 24 horas, cuando teníamos solo 45 minutos al día, una vez por semana. Estamos trabajando constantemente en mejoras y en proyecciones de desarrollo y para que esto sea más fluido todavía. Pero sí te puedo decir que estamos en un 100%, gracias a Dios, cubiertos con el tema del agua en el municipio. Obviamente nada es perfecto, pero buscamos el día a día ir mejorando todas las situaciones que se nos van presentando en cada comunidad. Pero te decía en el otro tema de lo, de lo que habíamos encontrado como primario, ahora ya no es el agua porque fue resuelto, sino más bien ahora se trata de buscarle casa a las personas. Nuevo Cuautitlán tiene una topografía complicada en su zona, montañosa, con mucho riesgo, muchos taludes, y hay mucha gente que ha construido por la necesidad en esa situación topográfica. Y es ahí donde nos encontramos con la necesidad primaria de pensar en vidas y de pensar en salvaguardar a todas estas personas. Por eso es que como proyecto emblemático pues hemos llevado pues ahorita un plan que se llama de la habitación pues para construir casas. Es un proyecto de 1.500 casas que queremos desarrollar, ¿verdad? Así que pues primero Dios y la gente pues así lo tenga bien para poder darle proceso a este proyecto. Ya con Michelle ya iniciamos algún proyecto de casas, llevamos pues un proyecto como de 400 casas. Estas son imágenes del municipio, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. ¿De estas viviendas me estás hablando? No, estas viviendas ya fueron hechas, estas están en el Polideportivo, es una comunidad que se llama el Polideportivo. Ese es un proyecto habitacional que ya lo hicimos con Michelle, pero a pesar de este proyecto que andan un proyecto entre este y unos dos proyectos más de unas 280 casas y un proyecto que está en marcha que anda por otras 200 y pico de casas más, para sumar unas 400, todavía existe la necesidad grande de casas, ¿verdad? Porque como te digo, la zona topográfica es de alto riesgo, entonces tenemos que buscar la manera de que esta gente ya no estén bajo ese riesgo en cada invierno, pues en cada situación. Hoy con la situación de las tormentas, lo que esto fue terrible, créemelo, no dormíamos, pero gracias a Dios actuamos con tiempo y no tuvimos nada que lamentar por la bendición de Dios. Ok, interesante, voy a una pausa comercial más y desde luego hay aspectos medulares también que tienen que ver con el liderazgo y la descentralización de los gobiernos locales. ¿Cuál es la opinión que tienes basado en ese principio que muchos sostienen que los gobiernos locales deberían de tener precisamente su propia, digamos, naturaleza? Nos vamos hasta el sector del Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración, si piensa desplazarse por esta zona, estas imágenes que nos ponen a tiempo para conocer cómo está el tráfico a esta hora. Vemos una carga vehicular
viniendo desde Oriente hacia la capital, ingresando por el sector de la terminal de buses que antes fue, y ahora vemos también fluidez vehicular yendo hacia el sector de Ciudad Acrediza. Así es que usted tome sus mejores decisiones cuando vea estas imágenes que le presentamos en vivo, en directo desde el Boulevard del Ejército a esta hora de la mañana, 7:47. Y también aprovecho para invitarlos nuevamente a que no se pierdan esta noche a Julio Valdivieso y su programa Pulso Ciudadano. Estará desde luego conversando con Cristian Guevara, candidato a diputado de Nuevas Ideas por San Salvador, y Ricardo Godoy, candidato a diputado por el Partido Arena por Aguachapán. Ahí vamos a conocer desde luego también los alcances y las propuestas que cada uno tiene con relación a los temas desafiantes que tiene el país. Hoy la invitación, 8 de la noche, en vivo con Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano por Canal 19. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a correr en el tiempo para poder de alguna manera seguir ahondando y conociendo la visión que tiene José Manuel Dueñas, candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán por el partido Nuevas Ideas. Actualmente es el alcalde en funciones. A ver, te decía sobre el tema de la descentralización y la autonomía que tienen y deben de tener los gobiernos municipales. Bajo esa mirada también es crear precisamente una independencia y liderazgo que le permita fomentar el desarrollo local. ¿Qué piensas tú al respecto y qué puedes decirle a los residentes de este municipio en el marco de esta campaña electoral que sin duda alguna pues ya está por el día de jueves, arranca ya oficialmente para ustedes los alcaldes? Bueno, con el tema de la descentralización estamos completamente de acuerdo. Yo creo que lo primero que uno tiene que buscar es la posibilidad de caminar, pues, y no estar perdiendo el tiempo en pensar, necesito de esto, de aquello, ¿verdad? De hecho, cuando llegamos con Allí trató un tema de descentralización en cuanto a la permitología, pues nos encontramos con una situación un poquito complicada, que era lo que te comentaba anteriormente. Cuando un desarrollador llegaba y pedía un permiso, se tardaba años y años, y eso pasaba pues en el olvido, o también, vamos a hablarlo claro, se prestaba para el tema corrupción, ¿verdad? Para andar pidiendo, mire, yo le dejo hacer su proyecto, pero deme tanto, ¿verdad? Esas situaciones creo que quedaron en el olvido. Por lo menos en Nuevo Cuscatlán trabajamos de otra forma, trabajamos descentralizado, de hecho, pues, ¿verdad? Nosotros solo estamos dependiendo de las permitologías y de las líneas claras o luz verde que nos dé el medio ambiente. El resto es manejado automáticamente solo por el municipio, por la alcaldía. ¿Qué deben de esperar los habitantes de Nuevo Cuscatlán como alcalde o como función o como municipalidad en el nuevo periodo? Pues mire, el desarrollo que tanto estábamos esperando, de una forma articulada y de una forma ordenada, de una forma pues precisa que necesita, porque esos crecimientos desordenados no nos llevan a nada. Primero, dañan el ambiente social, dañan el medio ambiente también, y a cambio de eso tenemos un lugar pues que no es muy grato. Creo que todos lo que buscamos en un municipio es seguridad, tranquilidad, limpieza y ese desarrollo que nos haga crecer. Los que tenemos propiedades o vivimos ahí queremos que nuestras casas tengan un valor adicional, y eso pues solo lo damos con un buen desarrollo, ¿verdad? Ordenado. A todos los empresarios desarrolladores, y no solo empresarios desarrolladores urbanísticos, sino que empresarios en general, pues estamos de puertas abiertas, pero recordarles que somos amigos con el medio ambiente y trabajaremos de la mano de esa forma. Okay, ese es un elemento muy importante, y sobre todo cuando se trata también de mancomunar esfuerzos regionales. Aquí hay ensayos importantes que tienen que ver con microrregiones, por ejemplo el caso de los nonualcos. Ustedes en el caso de Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, San José Villanueva, son vinculantes, Huizúcar también, ¿no? ¿Alguna vez se piensa microrregionalizar estas zonas? Definitivamente siempre ha habido esa intención.
pero ha sido un tanto difícil por cuestiones políticas, ¿verdad? Que desgraciadamente siempre tiene que aparecer eso. Yo creería que ahora, pues con el tema ya de estas elecciones, que no dudo que Nuevas Ideas va a tener pues una gran mayoría de las alcaldías de La Libertad, si no es que todas, vamos a poder tener ese tema de la región, de poder amalgamar y poder trabajar todos juntos. Y te voy a poner un caso. Imagínate qué formidable sería trabajar en el tema de videovigilancia y montar un solo centro de monitoreo para todo el departamento. En costos eso sería exageradamente bajo. Permitirle a todas las alcaldías que tengamos un centro de monitoreo en el que podamos reaccionar inmediatamente a cualquier situación delincuencial. No nos quedaríamos pues de cruzados de manos esperando a ver qué otros planes trabajamos, sino que sería un plan en conjunto, un tema territorial también del desarrollo agrícola, un tema territorial también del desarrollo turístico, que tanto pues está encaminándose hacia el Puerto de la Libertad y en esas zonas que estamos. Bueno, y sin duda alguna sería de gran beneficio para cualquier municipio, independientemente que los colores políticos sean predominantes en la zona, porque al final el beneficiado es el habitante. Creo que esa es la primicia. Lo que tú acabas de decir es algo bien claro. Si los alcaldes verdaderamente trabajamos a conciencia, nos tenemos que quitar las banderas políticas. Tú llegas a Nuevo Cucatlán y en Nuevo Cucatlán tú no encuentras una bandera política dentro del tema municipalismo. Vas a muchos otros municipios y sí lo hacen, o sea, yo no voy a juzgarlo, pero creo que lo primero que debemos de hacer es quitarnos los colores políticos y trabajar por la comunidad en general, sin pensar tú sos de este partido, sos del otro, me caes bien o me caes mal. Creo que los proyectos deben ir encaminados a la generalidad de la comunidad, ¿verdad? Y trabajar de la mano con ellos, precisamente porque son las mismas personas de las comunidades quienes te dicen qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ellos necesitan. Ahí es donde debemos apuntarle, un trabajo articulado, ¿verdad? Y eso es lo que, por lo menos en mi caso, es lo que estamos haciendo y procederemos siguiendo en el tema, seguimos haciendo lo mismo, primero Dios. ¿Qué piensas de la postura de Comures frente a los temas del FODES y las interpelaciones? Ya lo comentábamos al inicio del tema de FODES, pero me gustaría conocer tu opinión con relación al rol, al papel que desarrolla Comures hoy en el marco de esta pandemia y sobre todo cuando exige cumplimiento para la entrega de estos fondos y si no también la interpelación de los funcionarios en el caso del Ministerio de Hacienda. Te decía al principio es un poquito delicado el tema, pero vamos a ser realistas. Este tema de los fondos es algo que te comparaba que cuando uno acostumbra a andar pedir y pedir y pedir, uno no desarrolla nada porque estar esperando que le llegue. Creo que nosotros tenemos que reinventarnos y tenemos que buscar esa posibilidad de desarrollo, no solo dependiendo del FODES. Hay que ser responsables. Si en casa tienes problemas de situación de cash, de dinero, y no hay, pues se acomoda y se ajusta el cincho y vemos cómo alcanza para lo primordial. Lo primero es la alimentación. En este caso venimos de una pandemia donde el gobierno ha tenido que lidiar con muchos gastos, con muchas situaciones difíciles que no teníamos contempladas del presupuesto, y es ahí donde se desbalancea un poco el tema. Entonces, primero vamos a lo primero, vamos a salarios de los médicos, a los salarios de los que está en primera línea que está teniendo esta pandemia, y luego pues seguimos con el resto, pero no debemos de ser tan exigentes. Yo tampoco he recibido FODES, yo no me pongo a llorar, pues yo estoy buscando y me busco una alternativa u otra, hago gestiones. Aquí hay gente que de verdad cree que el pisto le va a caer pues del cielo y ahí vamos a servir, y no, somos servidores públicos, tenemos que buscar alternativas de ingresos para poder pues sustentar una situación. No nos eligieron para llorar por un problema, nos eligieron para resolver. Y eso creo que tenemos que tener bien claro. Ok, ¿hay algún proyecto emblemático por el cual crea la gente pueda dar el voto de confianza a una nueva gestión o periodo? Brevemente. Pues fíjate que todos los proyectos son emblemáticos porque todos apuntan al tema social. Nosotros venimos a recuperar ahorita todos esos proyectos sociales que tuvimos que mermar pues por situaciones que se nos presentaron como te comenté. Y no solo eso, venimos con el programa de las habitaciones, de las casas, que es un programa de verdad que va a saciar muchas necesidades en las comunidades. Además de, pues, tenemos el proyecto de la clínica y todos estos proyectos sociales que manejamos, le estamos apuntando al 2000% en el tema de deportes, que tanto pues lo necesitan los jóvenes para esparcimientos sanos y saludables, así como el tema de seguridad. Eso es lo básico. José Manuel, qué gusto haberte tenido acá en este programa y sobre todo también conocer cuáles son, digamos, las acciones, obras y trabajo que se ha llevado a cabo para los habitantes de Nuevo Cuscatlán. Gracias por habernos acompañado y vamos a estar atentos a lo largo de la campaña a conocer más del desarrollo del mismo. Gracias a ti, nada más con tomarte un minuto, Ernesto,
quería pues externar mi pésame pues a Carolina Recinos por el fallecimiento de su Santa Madre. Espero que Dios le dé resignación a ella y a toda su familia. Así es, en efecto, también lo compartimos al inicio del programa, nuestro pésame para la comisionada presidencial Carolina Recinos por la muerte de su madre, así como también de Tania Pastor, nuestra panelista y amiga de Diálogo con Ernesto López y también en directo con Ernesto López Radio. Gracias a usted, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.